Bienvenidos a esta nueva lección. No nos movemos del registro civil. Vamos a ver con más profundidad las inscripciones, en especial la inscripción de nacimiento y filiación, las relativas al matrimonio y la de fallecimiento. También hablaremos de las certificaciones y de los expedientes del registro civil. Como veis, aún hay tela que cortar en esta materia, así que no nos demoremos más y comencemos. Y para enlazar la anterior lección con esta, refresquemos algunas cositas. La inscripción en el registro civil constituye prueba plena de los hechos inscritos y solo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuese posible certificar el asiento se admitirán otros medios de prueba. Son los encargados del registro civil los obligados de asegurarse de que coincidan los datos inscritos con la realidad extrarregistral. Y cuando en su oficina se presente un título o se formule declaración, practicará los asientos correspondientes de oficio o dictará resolución denegándolos en el plazo de 5 días. Sabemos ya de sobra que son los encargados del registro civil los encargados, valga la redundancia, de practicar las inscripciones, pero ¿quién las promueve? Pues las promueve las personas que en cada caso designe la ley o las personas a quienes se refiere el hecho inscribible, sus herederos o representantes legales, o el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones. Las inscripciones no son la única clase de asientos que hay, aunque sí quizás sean las más importantes por su eficacia probatoria y declarativa, o en algunos casos constitutiva. En concreto, son inscripciones de carácter constitutivo, el cambio de nombre y apellidos, la adquisición de la nacionalidad española por residencia, la carta de naturaleza y opción y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad. En cualquier caso, tenemos también las anotaciones y las cancelaciones. Las anotaciones son una modalidad de asiento que no tienen el valor probatorio que proporciona la inscripción. Tienen simplemente un valor informativo, salvo en los casos en los que la ley les atribuya un valor de presunción. Estas anotaciones se extienden a petición del Ministerio Fiscal o de cualquier interesado. Y en tercer lugar tenemos las cancelaciones, que son aquellos asientos que privan total o parcialmente de eficacia el asiento registral de cualquier clase por nulidad del propio asiento, por ineficacia o inexistencia del hecho o del acto o por cualquier otra causa establecida por la ley. Se pueden practicar de oficio o a solicitud del interesado. Con carácter general, todos estos asientos se extienden en soporte y formato electrónico y deben ajustarse a los modelos aprobados por la Dirección General de los Registros y del Notariado. No obstante, en circunstancias excepcionales y cuando no sea posible practicar asientos electrónicos, el asiento se podrá efectuar en soporte papel, pero en este caso se trasladará al formato electrónico lo antes posible. Los asientos en el registro civil deben archivarse después de su cierre en un registro electrónico de seguridad. La primera inscripción que vamos a ver es, cómo no, la inscripción de nacimiento. Y perdonadme que me repita, pero ya sabéis que es mejor ser repetitivo que dejarnos cosas en el tintero. Ya habíamos mencionado en la anterior lección el artículo 30 del Código Civil, y lo vamos a mencionar aquí de nuevo. Dice este importante artículo que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Por tanto, se prescinde de requisitos que se exigían anteriormente, como el de nacer con forma humana o el de llevar 24 horas desprendido del seno materno. La inscripción de nacimiento se practicará en virtud de declaración formulada en documento oficial debidamente firmado por el declarante o declarantes, es decir, los progenitores. Declaración que irá acompañada del parte facultativo. Hay que tener en cuenta que en caso de discordancia entre la declaración y el parte facultativo, prevalece el parte facultativo. Una vez recibida y examinada esta documentación, el encargado del registro civil practicará de forma inmediata la inscripción del nacimiento, que como ya hemos visto, determinará la apertura de un nuevo registro individual al que se le asignará un código personal. Esta inscripción de nacimiento hace fe del hecho, fecha, hora y lugar de nacimiento, identidad, sexo y en su caso filiación del inscrito. En toda inscripción de nacimiento ocurrida en España se hará constar necesariamente la filiación materna. Pero vamos con la filiación paterna, con P de Pamplona, que es la que da más problemillas. Habíamos dicho que la inscripción de nacimiento se practicará en virtud de declaración formulada en documento oficial debidamente firmado por el declarante o declarantes.
Declarante si solo está la madre y declarantes si está también el supuesto padre. Pero, ¿declarando qué? Pues eso, declarando que son los padres del bebé recién nacido. Bien, pues la filiación materna ya la tenemos clara por motivos evidentes. Queda determinada en el parto. Vamos a ver ahora en qué supuestos consta la filiación paterna del otro declarante en el momento de la inscripción del nacimiento del hijo. Primero, cuando conste debidamente acreditado el matrimonio con la madre y resulte conforme con las presunciones de paternidad del marido establecidas en la legislación civil. Es decir, que si el declarante está casado con la madre y se acredita que lo está, y además cumple con las presunciones legales de paternidad, en ese caso se hará constar su filiación paterna. Pero puede ocurrir que no se cumplan dichas presunciones legales. En estos casos constará igualmente la filiación paterna del declarante si concurre el consentimiento de ambos cónyuges, incluso aunque haya separación legal o de hecho. Es decir, si los dos están casados, aunque estuviesen separados legalmente o de hecho, y están conformes además con que conste la filiación paterna del declarante, constará, aunque no se den, insisto, las presunciones legales. También constará la filiación paterna del declarante cuando dicha filiación no sea contraria a las presunciones establecidas en la legislación civil y además no hubiese controversia. Es decir, que la madre no se opone. Pero vamos a rizar aún más el rizo e imaginemos dos supuestos nuevos. Uno, que la madre está casada con persona distinta a la que figura en la declaración, y otro, que esté separada o divorciada con persona distinta a la que figura en la declaración, pero el nacimiento del hijo se haya producido dentro del año siguiente a la separación o divorcio. En estos dos casos hay dudas razonables de quién puede ser el padre, si el marido o exmarido por una parte o el declarante por otra. Y como hay dudas, se abrirá un expediente registral para despejar dichas dudas y averiguar quién de los dos es el padre y así poder determinar la filiación paterna. Todo esto en relación con la inscripción de la filiación paterna en el momento de inscripción de nacimiento. Pero, ¿y si, por ejemplo, en el momento de inscripción del nacimiento solo hubiese un declarante, es decir, la madre, y en un momento posterior a la inscripción del nacimiento un señor, supuestamente el padre, pero que no está casado con la madre, va al encargado del registro civil a declarar que lo es? Qué pregunta más larga, ¿no? Bueno, pues en este caso, para que a este señor se le reconozca la filiación paterna, necesitará dos consentimientos expresos. El de la madre, obviamente, sí o sí, y el del representante legal del hijo, si fuese menor de edad, o el del propio hijo, si ya fuese mayor de edad, porque ya han pasado años y años. ¿Y quiénes están obligados a promover la inscripción de nacimiento? Pues están obligados a promoverla la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios, el personal médico o sanitario que haya atendido el parto, el padre, la madre o el pariente más próximo o en su defecto cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse el parto. Si el nacimiento se ha producido en un centro sanitario, este deberá comunicarlo en el plazo de 72 horas a la oficina del registro civil que corresponda. Y si se produce fuera de un establecimiento sanitario, o se produce en establecimiento sanitario pero por lo que sea no se ha remitido el documento en plazo, los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de 10 días para declarar el nacimiento ante la oficina general o consular del registro civil. Una vez practicada, el encargado expedirá certificación literal electrónica de la inscripción de nacimiento y la pondrá a disposición del declarante o declarantes. Ya hemos inscrito el nacimiento. Perfecto. Pero, ¿qué contiene dicha inscripción? Pues en la inscripción constarán datos de identidad del nacido, el lugar, fecha y hora de nacimiento, el sexo del nacido y el código personal asignado. Los datos de identidad del nacido son básicamente el nombre que se le impone y los apellidos que corresponden según la filiación, porque la filiación determina los apellidos. Pero como la filiación puede venir determinada por ambas líneas o por el contrario puede haber una sola filiación reconocida, veamos lo dispuesto para cada uno de los dos casos. Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores se pondrán de acuerdo para decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral. Todos en España, como sabéis, tenemos dos apellidos. Pues bien, los progenitores decidirán qué apellido va primero, si el primer apellido del padre o el primer apellido de la madre.
Genial. Supongamos que no se ponen de acuerdo o son tan pasotas que no han hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción. En cualquiera de estos dos casos, el encargado del registro civil requerirá a los progenitores para que comuniquen el orden de los apellidos en el plazo máximo de 3 días. Si pasados los 3 días no se han pronunciado, el encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor. El segundo supuesto es que solamente hay una filiación reconocida. Aquí la solución es sencilla. Esa única filiación será la que determine los apellidos y el progenitor podrá determinar el orden. Una vez se ha decidido el orden de los apellidos, los posteriores nacimientos que tengan idéntica filiación deberán tener el mismo orden de apellidos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un hermano, los dos del mismo padre y madre, y yo soy el mayor y mi apellido García Pérez, no es posible que mi hermano pequeño se apellide Pérez García. Se tendrá que apellidar también García Pérez. Toda persona tiene derecho a un nombre desde su nacimiento. No podemos llamarnos por números porque no somos robots. Así que si hay un pobre recién nacido cuya filiación no es conocida o cuyos padres no le han puesto nombre y apellidos en el plazo de 3 días desde su apercibimiento, en esos casos el encargado le impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente. Fuera de estos casos extremos, volvamos a los casos normales. Hemos hablado antes de cómo los padres acuerdan el orden de los apellidos del niño. Bien, pues con respecto al nombre que le pondrán, será elegido de forma totalmente libre y solo quedará sujeto a las siguientes limitaciones. Primera limitación: que no se le puede consignar más de 2 nombres simples o uno compuesto, Así que nada de llamarlo Claudio Patricio José Alberto Ambrosio. No. Relax. Otra restricción: no se le puede poner al niño nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona ni los que hagan confusa su identificación. Pues para que os hagáis una idea, el registro directamente prohíbe nombres como Gordo, Guarro, Basura o Judas, por poner algunos ejemplos extraños que no creo que ninguno de vosotros tuviese en mente ponerle estos nombres a un niño, si los tenéis en un futuro o si los habéis tenido, pero algún desequilibrado habrá por ahí que lo haya pensado. Y finalmente, no se le puede imponer al nacido el mismo nombre que el de alguno de sus hermanos que tenga idénticos apellidos. Es decir, si nace un niño y su hermano mayor del mismo padre y madre se llama Miguel Pérez García, no se le podrá llamar al niño nacido Miguel, porque se estaría llamando exactamente igual que su hermano. Sin embargo, si dicho hermano mayor ya hubiese fallecido, en ese caso sí que se le podría poner el mismo nombre. También es posible el cambio de nombre si el encargado del registro civil los autoriza mediante procedimiento registral y previa declaración del interesado. Pero deberá probar el uso habitual del nuevo nombre y además deberán concurrir las demás circunstancias exigidas en la legislación de registro civil. Y también es posible el cambio de apellidos mediante declaración de voluntad del interesado o mediante expediente registral. En ambos casos lo tendrá que autorizar el encargado del registro. Y se puede también cambiar los apellidos o incluso el cambio total de identidad por razones de urgencia o seguridad. Pero en este caso tendrá que autorizarlo el Ministerio de Justicia mediante orden y en los términos fijados reglamentariamente. En cuanto a los nacionalizados, conservarán los apellidos que ostenten siempre que así lo declaren en el acto de adquirirla o dentro de los 2 meses siguientes a la adquisición o a la mayoría de edad, y además siempre que los apellidos que se pretendan conservar no sean contrarios al orden público internacional. Tanto el cambio de nombre como de apellidos se inscribirá en el registro individual del interesado y dicha inscripción tendrá carácter constitutivo. Pero para que el propio interesado, es decir, la persona que se va a cambiar el nombre o apellidos, pueda solicitar dicho cambio, ha de ser mayor de 16 años. Vamos ahora con la inscripción del matrimonio. Pero antes vamos a diferenciar el matrimonio celebrado en forma civil del celebrado en forma religiosa. Comenzamos por el matrimonio civil, que para ser celebrado se requiere que previamente se haya tramitado o instruido un acta o expediente a instancia de los contrayentes. Esto es para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa. La tramitación del acta será competencia del notario del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes. Y la instrucción del expediente le corresponderá al letrado de la Administración de Justicia o encargado del registro civil del domicilio de uno de los contrayentes. El procedimiento finalizará con una resolución y en dicha resolución se autorizará o denegará la celebración del matrimonio.
En la resolución, básicamente se hará constar si concurren o no los requisitos necesarios para contraer matrimonio y la determinación del régimen económico matrimonial que resulte aplicable, entregando copia a los contrayentes. Contra esta resolución se puede interponer recurso ante el encargado del registro civil. Si transcurre un año desde la publicación de los anuncios o de las diligencias sustitutorias y todavía no se ha contraído matrimonio, no se podrá celebrar sin una nueva publicación o diligencias. En función de si el procedimiento se ha tramitado mediante acta o instruido mediante expediente, y en este último caso en función de si lo ha instruido el LAG o el encargado del registro civil del domicilio de uno de los contrayentes, el matrimonio se celebrará ante una u otra persona. Supuesto 1. Si el expediente hubiese sido resuelto favorablemente por el LAG. En este caso, los contrayentes podrán elegir si el matrimonio se celebra ante el mismo u otro LAG, ante el juez de paz o ante el alcalde o concejal en quien éste delegue. Supuesto 2. Si el expediente lo hubiese resuelto el encargado del registro civil. En este caso, los contrayentes elegirán entre el juez de paz, el alcalde o concejal en quien éste delegue. Y supuesto 3. Si el procedimiento se hubiese llevado por el notario a través de acta matrimonial. En este caso, los contrayentes escogerán entre este u otro notario, el juez de paz o el alcalde o concejal en quien éste delegue. Independientemente de ante quién se celebre el matrimonio, este habrá de constar en acta salvo que se celebre ante notario, en cuyo caso se hará constar no en acta sino en escritura pública, acordaos. Pero en ambos casos deberá ser firmada por la persona ante la que se celebra el matrimonio y también por los contrayentes y por 2 testigos. Y nada, una vez extendida el acta o autorizada la escritura pública, se le dará a cada uno de los contrayentes una copia acreditativa de la celebración del matrimonio. Además, ese mismo día, el autorizante remitirá por medios telemáticos al registro civil testimonio o copia autorizada electrónica del documento para que, previa calificación del encargado, sea inscrito en el registro civil. Nos vamos del matrimonio civil y pasamos al matrimonio celebrado en forma religiosa. Y aquí hemos de diferenciar 2 supuestos. Uno es el matrimonio celebrado en la forma prevista en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos y en los acuerdos de cooperación del Estado con las confesiones religiosas. Aquí, en estos supuestos, habrá que ceñirse a lo que dispongan dichos acuerdos. Y chimpum. Y luego, segundo supuesto, tenemos los de celebración del matrimonio en la forma prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que estén inscritas en el registro de entidades religiosas y hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España. En estos casos, se requerirá la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial conforme a lo que hemos estudiado antes para los matrimonios civiles. Una vez cumplido el trámite, la persona que lo haya dirigido expedirá 2 copias del acta o resolución, en donde se incluirá el juicio acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes para que estos lo entreguen al ministro de culto que va a celebrar el matrimonio. Y ahora, acreditada la capacidad para contraer matrimonio, toca verificar el consentimiento, que deberá prestarse ante el ministro de culto y 2 testigos mayores de edad antes de los 6 meses desde la fecha del acta o resolución. Se celebra matrimonio y el oficiante extiende certificación que se remitirá por medios electrónicos dentro del plazo de 5 días al encargado del registro civil competente para su inscripción. Y ahora sí, vamos con la inscripción del matrimonio propiamente dicha. Y distinguimos de nuevo entre el matrimonio que se ha celebrado de forma civil y el que se haya celebrado de forma religiosa. El matrimonio celebrado en forma civil se inscribirá en los registros individuales de los contrayentes y el celebrado en forma religiosa accederá al registro civil mediante la inscripción de la certificación emitida por el ministro de culto. En cualquier caso, una vez practicada la inscripción, el encargado del registro civil pondrá a disposición de cada uno de los contrayentes certificación de la inscripción del matrimonio. La inscripción hace fe del matrimonio y de la fecha y lugar en el que se contrae. Junto a la inscripción del matrimonio se inscribirá también el régimen económico matrimonial, legal o pactado, que rija el matrimonio y también los pactos, resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo. Y si no se presentan escrituras de capitulaciones, se inscribirá como régimen económico matrimonial legal el que fuese supletorio conforme a la legislación aplicable. ¿Qué son las capitulaciones? Pues son acuerdos celebrados antes o en el momento de contraer matrimonio y que tienen el objeto de regular el régimen económico del matrimonio.
El notario, una vez se le entregue la escritura de capitulaciones matrimoniales, deberá, en el mismo día, remitir una copia autorizada electrónica al encargado del registro civil correspondiente para que conste en la inscripción de matrimonio. Y si se da el caso de que no se ha celebrado aún matrimonio en el momento en el que el encargado del registro recibe la escritura, procederá a su anotación en el registro individual de cada contrayente. ¿Y qué pasa si no fueron felices ni comieron perdices y los contrayentes se separan o se divorcian? Pues que el LAJ o tribunal que hubiese dictado la resolución judicial firme de separación, nulidad o divorcio deberá remitir testimonio o copia electrónica de la misma en el mismo día o al día hábil siguiente a la Oficina General del Registro Civil. ¿Para qué? Pues para que proceda a su inscripción, ya que, como vimos, la separación, nulidad o divorcio también es objeto de inscripción. Si estas resoluciones todavía no son firmes, se podrá proceder a su anotación hasta que adquieran firmeza. Misma obligación tendrá el notario que hubiese autorizado la escritura pública formalizando un convenio regulador de separación o divorcio. Vamos con la inscripción de fallecimiento. Como ya deduciréis, la inscripción de fallecimiento hace fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que se produce la muerte de dicha persona. Bueno, y obviamente de la identidad del fallecido. Esta inscripción es obligatoria y se practica en virtud de declaración documentada en formulario oficial que va acompañada del certificado médico de defunción que acredite dicha muerte o, en defecto de este, del dictamen médico del facultativo. Una vez que el funcionario competente reciba y examine la documentación, practicará inmediatamente la inscripción y expedirá el certificado de la defunción. Y una vez que se practique la inscripción, el encargado expedirá la licencia para el entierro o incineración en el plazo que reglamentariamente se establezca. La inscripción de la defunción cierra el registro individual y el código personal que se le asignó a la persona fallecida ya no puede volver a ser asignado. Vimos ya qué personas estaban obligadas a promover la inscripción de nacimiento. Veamos ahora quiénes están obligadas a promover la inscripción de fallecimiento. Tienen esta obligación la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios donde se produzca el fallecimiento. También el personal médico que certifica el fallecimiento, los parientes del difunto o la persona a quien estos autoricen, el director del establecimiento o, si la muerte se produce en una casa, cualquier habitante de la casa donde se hubiese producido o, en su caso, la autoridad que corresponda. Y por último, cualquier persona que tenga el conocimiento del fallecimiento que lo deberá comunicar a la autoridad competente que a su vez estará obligada a promover la inscripción de defunción. Antes de pasar a otra cosa, hemos de contemplar algunos supuestos especiales que se recogen en el artículo 67 de la Ley del Registro Civil. Veámoslos. En el caso de que el cadáver hubiese desaparecido o se hubiese inhumado antes de la inscripción, será necesaria la resolución del LAJ en la que se declare el fallecimiento o la orden de la autoridad judicial en la que se acredite legalmente el fallecimiento. Y si hubiese indicios de muerte violenta o por cualquier razón deban incoarse diligencias judiciales, la inscripción de la defunción no supondrá por sí misma la concesión de licencia de enterramiento o incineración, que se expedirá cuando se autorice por el órgano judicial competente. Esto es por si hay que hacer autopsia o algo. Como ya sabemos, el registro civil tiene carácter público, y por tanto, los hechos y actos que en él se inscriben son sometidos a un régimen de publicidad. Es por ello por lo que los encargados de las oficinas del registro civil expiden certificaciones registrales, que son documentos en los que se contempla la verdad sobre un hecho debidamente inscrito. Se expiden por medios electrónicos de manera general y pueden ser bilingües a petición del interesado. De todas formas, si no coincide la certificación con los datos que constan en el registro, prevalece lo que conste en el registro y se depurarán además las responsabilidades que hagan falta por el error. Las certificaciones pueden ser literales, en extracto o negativas. Las literales comprenden la totalidad del contenido de los asientos a los que se refieren y se han de solicitar de forma expresa. Las certificaciones en extracto contienen los datos que se determinen reglamentariamente y son las que se expiden con carácter general, salvo solicitud expresa en sentido contrario. Y si no consta ningún asiento, la certificación es negativa. Ahora bien, hay determinados datos, que son los que tenemos recogidos en pantalla, que para protegerlos y por seguridad, están sometidos a un régimen de publicidad restrictiva. Y como están sometidos a publicidad restrictiva, solo unas pocas personas concretas tendrán acceso a los asientos que contengan estos datos. ¿Qué personas? Pues el propio inscrito o sus representantes legales,
la persona que ejerce el apoyo y que esté expresamente autorizada, y el apoderado preventivo general o el curador en el caso de una persona con discapacidad. Todas estas personas no solo podrán acceder, sino también autorizar el acceso a terceras personas. Además, las administraciones públicas y los funcionarios podrán acceder a estos datos cuando en el ejercicio de sus funciones deban verificar la existencia o el contenido de las medidas de apoyo. ¿Y qué pasa si el inscrito ha fallecido? Pues en ese caso, solo podrá autorizar el acceso a los datos especialmente protegidos del fallecido el juez de primera instancia del domicilio de la persona que solicita el acceso. Eso sí, siempre que esta persona justifique un interés legítimo y una razón fundada para pedir acceder a esos datos. Se le presupone un interés legítimo al cónyuge del fallecido, a su pareja de hecho y a los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado. Vamos a concluir esta lección hablando por encima de los expedientes del registro civil. El expediente registral es el conjunto de actuaciones que se realizan en una oficina del registro civil y que finaliza con la resolución del encargado. Resolución en la que se pronuncia sobre la procedencia de practicar o rectificar un asiento determinado. Podemos distinguir entre los procedimientos registrales, que serán tramitados y resueltos por el encargado del registro civil de la oficina donde se pretendiese efectuar el asiento, y los procedimientos de rectificación de asientos que se tramitarán por el encargado de la oficina que los hubiese practicado. Dentro de estos procedimientos de rectificación podemos, a su vez, distinguir entre la rectificación judicial y la rectificación a través del procedimiento registral. Como sabéis, la inscripción constituye prueba plena de los hechos inscritos. Pero para probar determinados hechos y actos que se refieren a las cualidades variables de las personas, es decir, que pueden variar en el tiempo, la ley del registro civil establece un procedimiento que permite crear títulos probatorios con valor de simple presunción. Por lo tanto, a través de este procedimiento puede declararse con valor de simple presunción las siguientes circunstancias que tenemos recopiladas en pantalla. La anotación de estas declaraciones es obligatoria y precisará la fecha a la que se refieran estas. Es necesario además que el testimonio de las declaraciones exprese siempre su valor de simple presunción. En cuanto a la publicidad de estas anotaciones y declaraciones, está sujeta a las mismas restricciones que se prevén para las inscripciones. Y punto. Y hasta aquí la lección, pasamos ahora al mini test. Ya sabéis lo de siempre. 5 preguntas, 4 opciones por pregunta y una única respuesta correcta. Si lo necesitáis podéis parar el vídeo y al final, en la despedida, las soluciones. Sin más, vamos allá. Primera pregunta. ¿Quién será competente para expedir certificaciones de los asientos que consten en el registro civil? A. El encargado de la oficina del registro civil. B. El Ministerio de Justicia. C. La Dirección General de los Registros y del Notariado. D. Un funcionario al servicio de la Administración de Justicia. Segunda pregunta. ¿Cómo se rectifica la mención registral relativa al nombre y sexo de las personas cuando se cumplan los requisitos legalmente previstos? A. Mediante procedimiento judicial. B. Mediante procedimiento registral. C. Mediante conciliación registral. D. Mediante simple declaración de voluntad. Tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes instrucciones tiene carácter constitutivo? A. La adquisición de la nacionalidad española por residencia. B. La de tutela. C. La de matrimonio. D. Ninguna es correcta. Cuarta pregunta. ¿Son asientos del registro civil? A. Las inscripciones. B. Las anotaciones. C. Las cancelaciones. D. Todas son correctas. Quinta y última pregunta. ¿A quién corresponde imponer el nombre al nacido cuya filiación sea desconocida? A. A la dirección del hospital. B. Al encargado del registro civil. C. A quien sea nombrado su tutor. D. A la administración pública que se haga cargo del nacido. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test.
Ya hemos terminado por fin el registro civil. Espero que os haya servido y que ahora lo conozcáis un poquito mejor. Espero que os haya ido bien en el mini test y ya sabéis, lo de siempre, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, me la mandáis al correo y os la responderé. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima lección, que ya es la última. ¡Chao!